El otro día hablé de los distintos grupos étnicos y dije cuán limitado son las distintas delimitaciones que hay entre estos grupos, que muchos de estos grupos es difícil de dar una definición concreta de lo que son. Algunos grupos étnicos están basados en lo religioso, otros en lo lingüístico, otros en lo histórico. Bueno, hay distintas maneras de poder identificar un grupo étnico, pero sin embargo tenía ganas de hacer un mapeo general de los grupos étnicos a nivel mundial y quise empezar por el grupo étnico que creo que es el más importante hoy en día, este macro grupo étnico, que es el de los pueblos germánicos. Lo germánico está determinado por distintas cosas. Lo lingüístico yo creo que juega un papel fundamental, pero que a diferencia de otros casos, hay que tomarlo junto a otros factores. Es decir, hay pueblos que tienen idiomas germánicos, pero que sin embargo no se identifican como germánicos y tampoco son aceptados como germánicos por los demás, como pueden ser los filipinos que hablan inglés, o la gente de Belice que también habla inglés, tiene el idioma oficial en inglés en ambos casos, pero sin embargo no son germánicos. Así que en lo germánico entran en juego otros factores. Los pueblos germánicos entran en la historia en el siglo III a.C. aproximadamente. Su origen estaría en el norte de Alemania, al sur de Escandinavia, y a partir de allí empezarían a expandirse tanto al norte, colonizando Escandinavia, como al sur, colonizando distintas partes de Europa. Fueron un grupo importante en lo que fue la caída del Imperio Romano. Fundaron reinos importantes en Europa, algunos que se convertirían en reinos germánicos, otros no, pasarían a ser reinos latinos u otros. Así que bueno, empezando desde el núcleo central de lo germánico, voy a ir a Escandinavia y a sus derivados. Entonces tenemos que en Escandinavia hay 3 países, está Suecia, Noruega y Dinamarca. El país más poblado es Suecia, pero ahora voy a hacer la aclaración. Voy a hablar de los grupos étnicos germánicos, no de toda la población de estos países. Entonces en Suecia tenemos que viven aproximadamente 8 millones de suecos étnicos. En Dinamarca casi 6 millones de daneses étnicos y en Noruega casi 4 millones y medio de noruegos étnicos. Si le sumamos los descendientes inmigrantes de primera, segunda y tercera generación, el panorama cambiaría, pero acá también está el juego. ¿Cuándo una persona se considera sueca étnicamente? Si tiene un abuelo sueco es sueco, si tiene 2 abuelos suecos es sueco, si tiene 3 abuelos suecos es sueco, bueno, no es tan sencillo decir. Ahora, derivado de estos grupos tenemos a los finosuecos o los suecos de Finlandia, que llegarían a 287.000 personas aproximadamente. El sueco es un idioma aceptado en Finlandia. Tenemos que varios distritos de Finlandia tienen a la mayoría de su población que hablan sueco, otros donde, si bien no son una mayoría, son una minoría importante. Y después tenemos el caso muy particular de las islas de Åland o Åland, en los cuales viven 25.000 personas aproximadamente, con la nacionalidad finlandesa, pero que sin embargo son de origen sueco, étnicamente sueco, tienen sus propias tradiciones, su propia historia, y es un grupo que yo lo considero que está aparte, de origen nórdico escandinavo, de habla germana. Están ahí los holandeses o holandeses porque tiene esa A rara con el circulito arriba que se pronuncia como O, pero para que lo entendamos voy a decirle holandeses. Luego tenemos otros grupos más pequeños, ya yéndonos hacia el oeste, los islandeses, que son descendientes de las distintas olas de exploradores vikingos, llegan actualmente en Islandia a 321.000 personas. Los faroenses, que están un poco antes, que pertenecen al reino de Dinamarca, que tienen su propio idioma, el faroés, son 50.000 personas más o menos. Y luego tenemos el caso interesante de los orcadianos y setelandeses, que serían de las islas Orkney y Shetland, al norte del Reino Unido, pertenecientes al Reino Unido, cuya población es de origen también escandinavo, de los asentamientos vikingos que se mezclaron con los celtas de la zona. Durante siglos tuvieron como idioma al Norn, que es un idioma escandinavo, pero bueno, con el paso de los siglos se fueron cada vez más asimilando a lo que era Escocia, pasaron a hablar el Scots y luego pasaron a hablar en inglés. El Nord se perdió en el siglo XIX, aproximadamente el último hablante de Nord. Se mantienen unas tradiciones escandinavas y también hay un intento de traer de vuelta el idioma Nord, el llamado Ni-Nord ahora, pero todavía está muy incipiente. En lo que sería la parte genética, la parte cultural, están muy relacionados también a los escandinavos, así que también los incluyo. Este video es patrocinado por mí. Si quieren apoyar al canal pueden unirse a Patreon, pero además ahora pueden comprar mis 2 libros. Uno, el ensayo sobre la raza humana en la era final, más un libro de ficción. Es un combo, los vendo los 2 juntos. Link en la descripción para obtenerlos. Luego ya tenemos la última parte
de esta primera parte, que serían los groenlandeses. Los groenlandeses de origen escandinavo son pocos, son una minoría, el 8% más o menos de la población de Groenlandia, serían 6.300 personas de origen danés, pertenecen también al reino de Dinamarca, y lo puse como un grupo aparte, porque creo que están en proceso de ser un grupo aparte, y además están en territorio americano, así que prefiero sumarlos a los escandinavos, porque son parte de un reino escandinavo. No son descendientes de los exploradores vikingos, porque los asentamientos vikingos desaparecieron, nadie sabe exactamente por qué. Todos los asentamientos vikingos, de esa oleada que fundaron Islandia y llegaron inclusive a América, desapareció de Groenlandia, y estos son descendientes de los daneses que ya vinieron mucho más cercanos en nuestro tiempo. Si sumamos toda la población escandinava, tenemos que llegan a poco más de 19 millones de personas, 19.150.000 personas aproximadamente en todo este territorio. Dejé afuera lo que serían los descendientes o los emigrantes de esta zona, porque si sumáramos eso llegarían a muchos más. Muchos se fueron a Estados Unidos o a Canadá o a Australia o a Argentina o a Brasil o a Europa o a distintos lugares del mundo. Bueno, eso lo saqué, dejé simplemente los que están viviendo en los países que acabo de nombrar y en esos territorios. Así que bueno, este sería el primer video en el cual ya tenemos una idea de cuántos son los pueblos germánicos en esta parte del mundo. Son 19 millones de personas, no son muchos, son bastante pocos en realidad. Y luego, ya en el próximo video, voy a hablar de los pueblos germanos continentales. Ahí ya el número va a aumentar dramáticamente y tenemos otras identidades y otras cuestiones. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video de la primera parte de este mapeo general de los pueblos germánicos. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, les agradezco a todos por su tiempo. Les agradezco especialmente a los que colaboran con el canal en Patreon. Y bueno, nos vemos pronto en el próximo video. También sigan mi otro canal, Megavisión Mundial. Saludos.